Buen día, queridas familias, queridos niños y niñas de nuestra iglesia Capilla Verdad. Nos alegramos mucho de estar de nuevo este día compartiendo con ustedes la palabra de Dios, que nos enseña a ser sabios y a tener una vida en santidad. Hoy continuamos estudiando la carta a los Colosenses y vemos cómo Pablo nos muestra su amor, lealtad y fidelidad permaneciendo en el Señor. Antes de continuar, vamos a orar. Entonces cerramos nuestros ojitos y nos concentramos. Señor, te damos gracias por este día que nos regalas para compartir con nuestras familias y aprender por medio de este estudio lo que tú quieres enseñarnos en medio de la vida que tuvo Pablo en el transcurrir de una vida de santidad. Pedimos por fortaleza, sabiduría y conocimiento en nuestro aprendizaje. Pedimos, Señor, por todas las familias en estos momentos que están teniendo alguna dificultad que tenemos en este tiempo de cuarentena, para que nos fortalezcamos, para que estemos en ti, mi Señor, para que te busquemos cada día, para que podamos amarte y no desfallecer en medio de las situaciones, Señor Jesús. Gracias, Señor, por todo el amor, por toda la bondad hacia nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a estudiar la carta a los Colosenses, el capítulo 1, del 9 al 14. Continuamos aprendiendo estos versículos donde Pablo nos va a enseñar sobre la sabiduría espiritual. Ese será nuestro tema, sabiduría espiritual. ¿Qué será sabiduría espiritual? Entonces, él en esos versículos está orando al Señor por los colosenses. Vamos a leerlos. Entonces, ahí en compañía de sus padres, vamos a abrir la Biblia, los que saben leer. Y los que no, los papitos le van mostrando por dónde vamos leyendo. Entonces el versículo 9. Así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la cruz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces recordemos que el apóstol Pablo escribió esta epístola a los colosenses encadenado en Roma. Fue una carta de aliento, exhortación y advertencia a los colosenses, probablemente al tiempo que le escribió a Filemón. Pablo combatió las falsas enseñanzas que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas, ya que estos eran dados a mezclar filosofías y otras religiones. Pablo puso énfasis tanto en la deidad de Cristo y su conexión con el Padre, como en su humanidad y su muerte sacrificial en la cruz por el pecado. Solo al conectarnos con Cristo a través de la fe podemos tener una vida eterna, y solo mediante una continua conexión con Él podemos tener poder para vivir. En el versículo 9 y 10 vamos a ver qué nos quiere decir el Señor con esos dos. Pablo oró por una inteligencia espiritual y una inteligencia práctica. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé con pleno conocimiento de su voluntad
y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Pablo estaba desenmascarando una herejía similar al gnosticismo en la iglesia de Colosas. Los gnósticos valoraban la acumulación de conocimiento, pero Pablo señaló que el conocimiento en sí es vacío. Para que el conocimiento tenga valor, debe conducir a una vida transformada y acciones rectas. Su oración por los colosenses tiene dos dimensiones. Una, que tuviera pleno conocimiento de la voluntad de Dios junto con sabiduría y entendimiento espiritual. Dos, que su vida produjera toda clase de buenos frutos, incluso mientras aprendían a conocer a Dios más y más. El conocimiento no es simplemente algo que debe ser acumulado, sino que debe darnos una guía para vivir. Pablo quiso que los colosenses fueran sabios. El conocimiento de Dios no es un secreto que solo unos pocos pueden descubrir, está disponible para todos. Entonces, el primer paso para llegar en la vida a la inteligencia espiritual es creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Dios quiere que aprendamos más acerca de Él y que también pongamos en práctica nuestra fe ayudando a otros. La forma en que vivimos honraremos y agradaremos al Señor y nuestra vida producirá toda clase de buenos frutos, conociéndolo cada día más al leer su palabra. En el versículo 10, él oró por una inteligencia práctica, una obediencia práctica. El conocimiento nos debe llevar a la práctica para hacer lo que glorifica y honra a Dios, para producir mucho fruto y para tener una relación más íntima con Él. Entonces, para tener sabiduría espiritual hay que seguir obedeciendo. Por una excelencia moral, en el capítulo 11 y 12 nos enseña. Entonces vamos a leerlo. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la cruz. Una vez más, Pablo anima a fortalecernos en el Señor, a tener una vida dedicada a conocerlo más, conservando la paciencia en cada circunstancia en que vivimos con gozo. Además de ser agradecidos, nos ha dado la tarea de ser luz en el mundo en que vivimos, el creer en su Hijo que nos hace sus herederos. En el versículo 13 y 14 vamos a leerlo. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Los colosenses temían a las fuerzas invisibles de las tinieblas, pero Pablo dice que los creyentes que estudian la palabra y están en el Señor han sido trasladados de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la culpa al perdón y del poder de Satanás al poder de Dios. Fuimos rescatados de un reino rebelde para servir al legítimo Rey. Nuestra conducta debe reflejar a Cristo. Entonces, queridas familias y niños y niñas, debemos recordar que Pablo, al igual que estaba animando a los colosenses a permanecer en el Señor, a crecer en la sabiduría de Él por medio de la palabra, a tenerla presente siempre en su día, así también nos está diciendo a nosotros que permanezcamos constantemente en el Señor, que en este medio, en este momento en lo que estamos viviendo, que estamos en casa compartiendo más con nuestras familias, que no estamos asistiendo a la iglesia, que estamos haciendo otro tipo de actividades, podamos enriquecer todo nuestro conocimiento con la palabra, leer, cantar, ver videos de lo que el Señor quiere, ¿sí? Cada día más
ese conocimiento que tenemos debemos de irlo, nuestro cerebrito, vamos llenándolo de cada día de ese conocimiento para que podamos ser luz a todas las personas que están a nuestro alrededor. Hoy en día hay muchos niños temerosos, con miedo. No quiere decir que que no nos va a pasar nada, puede que sí, pero en medio de todo eso que podamos vivir, Dios nos da la fortaleza para poder mantenernos siempre valientes, ¿sí? Entonces, para concluir nuestro estudio, vemos que Pablo nos da a todos los creyentes, ¿sí?, unos beneficios, ¿sí? Entonces, primero, nos hizo aptos para participar de su herencia. Segundo, nos hizo sus hijos y nos rescató del reino oscuro de Satanás. Tercero, nos trasladó del reino de su Hijo amado. Cuarto, con su sangre compró nuestra libertad de pecado y de juicio. Y quinto, perdonó todo nuestro pecado. Entonces siempre debemos de recordar lo que hoy Pablo nos quiso enseñar, permanecer siempre en el Señor. Además, hay un texto que debemos de memorizar, el Colosenses 1:9. No hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad. Eso es lo que Pablo hacía hacia los colosenses, oraba por ellos todo el tiempo, y eso es lo que nosotros como cristianos, como creyentes en Jesús, que lo hemos recibido en nuestro corazoncito, debemos de orar por todas las personas que están a nuestro alrededor, por las personas que no creen en Él, por las personas que no leen su palabra, que no tienen ese conocimiento y esa sabiduría. Debemos de orar y permanecer siempre ahí con Él, escuchando, aprendiendo qué es lo que quiere Él, porque muchas veces no conocemos su voluntad, sino que muchas veces nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestras cosas que sentimos. No es malo, pero debemos siempre pedir dirección, y esa dirección viene por nuestro amado Padre Celestial. Ahora que terminamos de aprender lo que desea Dios para nosotros, tenemos estas actividades que esperamos que las realicen con todo entusiasmo, que si las desean publicar, compartiéndola en nuestra página, sería de una gran satisfacción y emoción poder ver que ustedes están realizándolas. Bueno, familia, niños y niñas, me encantó el poder tenerlos en esta enseñanza para seguir creciendo en sabiduría, conocimiento y verdad. Los extrañamos de no compartir vivencialmente, pero sabemos que muy pronto el Señor nos dará ese regalo. Por el momento, sigamos en oración, sin cansarnos, y así como Pablo hoy nos ha enseñado a orar por todas las personas y por todo lo que sucede en este mundo en el que vivimos. Un fuerte abrazo para todos, los recordamos mucho, todos los profesores del Ministerio de Niños, recordamos mucho, recordamos las canciones, recordamos todo lo que vivimos allí. Seguramente sigamos permaneciendo en oración para que podamos encontrarnos de nuevo y poder compartir buenos momentos. Un abrazo, chao.